hermanos? Y vamos a Mateo capítulo 27. Cuando lo tenga me dice un amén. Versículo 38. ¿Lo tenemos, hermanos? Mateo capítulo 27, versículo 38. Dice la palabra del Señor. Entonces crucificaron con él a dos ladrones, uno a la derecha y otro a la izquierda. Y los que pasaban le injuriaban, meneando la cabeza y diciendo: tú que derribas el templo y en 3 días lo reedificas, sálvate a ti mismo. Si eres hijo de Dios, desciende de la cruz. De esta manera también los principales sacerdotes, escarneciéndole con los escribas y los fariseos y los ancianos, decían: a otro salvó, a sí mismo no se puede salvar. Si es el Rey de Israel, descienda ahora de la cruz y creeremos en él. Confió en Dios, líbrele ahora si le quiere, porque ha dicho: soy hijo de Dios. Lo mismo le injuriaban también los ladrones que estaban crucificados con él. Y desde la hora 6 hubo tinieblas sobre la tierra hasta la hora 9. Cerca de la hora 9, Jesús clamó a gran voz diciendo: Elí, Elí, lama sabactani. Esto es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Algunos de los que estaban allí decían al oírlo: Elías llama a este. Y al instante, corriendo uno de ellos, tomó una esponja y la empapó de vinagre, y poniéndola en una caña le dio de beber. Pero los otros decían: deja, veamos si viene Elías a librarle. Mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el Espíritu. Y aquí el velo del templo se rasgó en 2, de arriba a abajo, y la tierra tembló y las rocas se partieron, y se abrieron los sepulcros de muchos cuerpos de santos que habían dormido, se levantaron, salieron de los sepulcros después de la resurrección de él, vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. El centurión y los que estaban con él guardando a Jesús, visto el terremoto y las cosas que habían sido hechas, temieron en gran manera y dijeron: verdaderamente este era Hijo de Dios. Vamos a orar, hermanos. Amén. Amado Señor, Padre Santo, te damos gracias. Te damos gracias por esta reunión, Señor, en la cual nos has permitido estar. Una vez más te damos gracias por esta misericordia, por esta gracia que nos has dado el día de hoy. Sabiendo que no nos has pagado conforme a nuestros hechos, sino que has tenido misericordia de nosotros. Y yo te ruego, Señor, que nos ayudes, porque siempre necesitaremos de tu ayuda para poder predicar, para poder escuchar y para poder aplicar tu palabra. Te damos toda la gloria, Padre Santo, en el nombre de Jesús. Amén. Puede sentarse, hermanos. Gloria al Señor. ¿Cómo están, mis hermanos? Bendecidos, amén. Capítulo 27 habla sobre la crucifixión y muerte de Jesús, amén. Cuando nosotros vemos, mis amados hermanos, los eventos que se han estado celebrando en estos días pasados, porque se han estado celebrando varios, ¿verdad? Ejemplo, en este momento el mundo celebra un evento deportivo donde lo que se está celebrando no pasa desapercibido. Eso nosotros lo sabemos, ¿verdad?
Por otro lado, también en estos días se celebró el 4 de julio, donde la gente se prepara, la gente planea, la gente se organiza para salir de paseo. Unos salen con familiares, otros salen a acampar, otros salen del estado a visitar familiares que están lejos, otros salen simplemente a pasar un día en el lago, donde está bien, mis amados hermanos, que en esos días los tomemos para tomar un descanso ligero. Está bien eso. ¿Estamos de acuerdo? Por otro lado, también hay otros eventos que nos dan hasta cierto punto alegría, como el que un hijo se gradúe, donde ha terminado su carrera universitaria. Son eventos no muy comunes, no diarios lo podemos vivir eso. ¿Cierto o no? Por otro lado, también hay eventos que nos dan mucha alegría, como el nacimiento de un hijo, en este caso nosotros ya los nietos, ¿verdad? Y así, mis amados hermanos, puedo nombrarle eventos tras eventos que en cierta manera nos traen alegría, tanto que muchas veces, para bien o para mal, cambia la forma de cómo nosotros vemos las cosas. Bueno, en estos textos que nosotros vamos a analizar el día de hoy, vemos un evento, mis amados hermanos, que ha transformado miles de pecadores a santos, donde han pasado de muerte a vida. En estos versos, mis amados hermanos, vemos, como dicen algunos comentaristas, el eventos de eventos. En estos versos vemos el suceso donde el Hijo de Dios paga por los pecados, así trayendo salvación. Spurgeon decía sobre este evento, decía: el evento de la crucifixión, el evento del Calvario, el evento del Gólgota, el evento donde cuando usted lo lee en las Escrituras es algo que no pasa desapercibido. El evento que al escucharlo no es algo que no entendamos, nosotros lo entendemos esto. El evento del Calvario es el suceso más ignorado, no porque no lo entiendan, sino porque no lo aman. Repito, este predicador de sana doctrina decía que el evento de la cruz es el evento más ignorado, no porque no lo entiendan, sino que simplemente porque no lo aman. Mucha gente, mis amados hermanos, se prepara para los eventos. El 4 de julio. Mucha gente se prepara para los eventos deportivos. Y con eso no estoy diciendo que usted no vea ningún evento deportivo. Yo ya los miré, como se ponen en los eventos deportivos. Con esto no estoy diciendo que no salga el 4 de julio. Con esto no estoy diciendo que mientras mucha gente se prepara para esos eventos que ofrece el mundo, donde no todos, mis hermanos, en sí son malos, no. Por otro lado, el evento más ignorado, no porque no lo entiendan, sino porque no lo aman, es lo que sucedió en el Gólgota. ¿Qué es esto? ¿O de qué nos hablan estos versos? Estos versos nos hablan de una gracia que nuestra mente finita es difícil de comprender. Estos versos nos hablan de una gracia que es dada, amados hermanos, a los pecadores. Estos versos nos hablan de una gracia abundante, inmerecida, de la cual tú y yo hemos recibido por el puro afecto de su voluntad. Lo que sucedió en el Calvario, mis amados hermanos, es un suceso que no es difícil de entender. Repito, lo que sucedió en el Calvario es un suceso que no es difícil de entender. Lo que sucedió en el Calvario no es un suceso difícil de entender, ya que el problema del hombre nunca ha sido entender lo que sucedió en ese lugar. El hombre sabe que tiene que buscar a Dios.
El hombre sabe que tiene que perdonar, mas sin embargo, el problema del hombre o el problema suyo y mío en ocasiones es cómo amamos lo que ocurrió aquí. Tú y yo sabemos lo que pasó ahí, ¿cierto o no, mis hermanos? Ahora, ¿cómo amamos lo que sucedió ahí? El problema del hombre es que aunque en cierta manera entiende lo que pasó en el Calvario, en ocasiones no ama lo que pasó en ese lugar. ¿Qué vemos aquí, mis hermanos? Vemos aquí tres grupos de personas que rechazaron la verdad estando cerca de la verdad. Pregunta, ¿entendemos la verdad tú y yo, amado hermano? ¿Entendemos lo que Dios nos pide a nosotros? Respuesta, la mayor parte de lo que el Señor nos pide lo entendemos. Mas sin embargo, la pregunta sería, ¿amamos lo que el Señor nos pide poniéndolo por obra? Esa es la pregunta. Usted y yo deberíamos de responder a esa pregunta. Amén. Ya que, mis amados hermanos, el problema no es tener información. El problema es que esto que sabemos como palabra de Dios, en ocasiones no lo amamos poniéndolo por obra. Mateo, amados hermanos, expone tres grupos de personas que entendían hasta cierto punto la verdad. Mateo expone aquí a tres grupos de personas que estaban cerca de la verdad, mas sin embargo rechazaron la verdad precisamente por no amar la verdad. ¿Quiénes son estos tres grupos de personas? Número uno, los burlones, personas comunes. Personas comunes que a la hora de pasar y ver lo que estaba pasando en la cruz simplemente eran indiferentes. Número dos, vemos a dos malhechores que están al lado de Jesús, aunque uno se arrepintió. Y número tres, vemos a los fariseos. Mire cómo comienza el verso 38. ¿Está ahí? Los que vemos aquí, vemos a gente común, vemos a los malhechores y vemos a los fariseos. Dice el verso 38 al 40. Entonces crucificaron con él a los dos malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda. Y los que pasaban le injuriaban meneando la cabeza y diciendo, tú que derribas el templo y en 3 días lo reedificas, sálvate a ti mismo, porque así se tiene que leer el texto. Si eres el Hijo de Dios, desciende de la cruz. La traducción en lenguaje actual dice, junto a Jesús clavaron también a dos bandidos y los pusieron uno a su derecha y el otro a su izquierda. Luego los soldados se sentaron para vigilarlos. La gente que pasaba por allí insultaba a Jesús y se burlaba de él, haciéndole muecas y diciéndole, tú dijiste que podías destruir el templo y construirlo de nuevo en 3 días. Si tienes tanto poder, sálvate a ti mismo. Si eres hijo de Dios, baja de la cruz. Mis hermanos, ¿qué vemos aquí nosotros? Vemos que después de que el Señor Jesús fue traicionado, fue entregado a pecadores, vemos que después de que el Señor Jesús fue golpeado y crucificado, en ese momento de su crucifixión aparece en escena este primer grupo de burladores que sin duda no solamente habían recibido beneficios de nuestro Señor Jesucristo, sino que también habían escuchado lo que el Señor había enseñado. Es el verso 39. Y los que pasaban le injuriaban meneando la cabeza y diciendo, tú que derribas el templo y en 3 días lo reedificas, sálvate a ti mismo. Si eres el Hijo de Dios, desciende de la cruz. ¿Qué significa injuriar, mis hermanos? Insultar, hablar mal, calumniar, maldecir. ¿Cómo lo hacían?
meneando la cabeza, mostrando un gesto de desacuerdo, rechazo, burla, desgracia, asombro, desaprobación. Te hago una pregunta a usted. ¿A usted se enoja, mi amado hermano, cuando alguien le menea la cabeza? Que usted dice, qué poco aguantamos, ¿verdad? ¿Qué decían estos burladores? Decían algo que habían escuchado de Jesús. ¿Dónde lo dijo? El Señor lo dijo en Juan capítulo 2 del 18 al 22. Es decir, en Juan capítulo 2 vemos que el Señor Jesús convierte el agua en vino en las bodas de Caná, y después de eso el Señor purifica el templo, y es cuando Él da esta declaración. ¿Qué es esto? Esto es que estos burlones gustaron de los milagros del Señor, pero nunca aceptaron la palabra. Bueno, ahí estaban estos burladores recordándole algunas palabras que el Señor Jesús había dicho. ¿Qué había dicho? Verso 40. Y diciendo, tú que derribas el templo y en 3 días lo reedificas, sálvate a ti mismo. Si eres hijo de Dios, desciende de la cruz. Mi hermano, ¿qué estaba haciendo esta gente? Estaba desafiando al Creador de la vida. Mas, sin embargo, nuestro Señor Jesucristo, ¿qué hizo? Guardó silencio. Amén. Verso 41. Del verso 41 hasta el verso 43 vemos a los fariseos. ¿Está ahí? Mire lo que dice la primera palabra: de esta manera. Es decir, con la misma actitud carnal, con la misma actitud desafiante, prepotente, con la misma actitud soberbia. De esta manera también los principales sacerdotes, encarneciéndole, mofándose, burlándose de una manera cruel. ¿Puede imaginarse la escena? Se burla de él la gente que recibió beneficios. Y ahora los que se supone que tienen que dar misericordia, se están mofando, lo están encarneciendo. De esta manera también los principales sacerdotes, encarneciéndole con los escribas y los fariseos y los ancianos, decían, verso 42, a otro salvó. Asimismo no se puede salvar. Si es el Rey de Israel, descienda ahora de la cruz y creeremos en él. Verso 43. Confió en Dios, líbrele ahora, si le quiere, porque ha dicho, soy hijo de Dios. Amados hermanos, el teólogo D.I. Carson, en su escrito Las ironías de la cruz, expone que aunque estos que dicen, o estos burladores y estos fariseos y escribas y ancianos, aunque aquí se están burlando del Señor Jesús, esto que están diciendo, aunque es burla, son verdades eternas. Ya que, número 1, Cristo salva. Número 2, Cristo es el Rey de Israel. Número 3, Cristo confió en Dios. Número 4, Cristo es el Hijo de Dios. Y número 5, Cristo es Dios. Sin embargo, en la cultura judía, mis amados hermanos, tenían una creencia de que si alguien estaba sufriendo era una prueba de que Dios lo había abandonado. Por lo tanto, estos fariseos conocedores de la ley, estos fariseos conocedores de las escrituras, conocedores de las profecías, lo estaban encarneciéndose y burlándose. Mas, sin embargo, Jesús está guardando silencio. ¿Puede imaginarse usted la escena?
El Señor está crucificado, la gente se está burlando, y no solamente la gente, sino también gente que conoce la ley, gente que conoce las escrituras, gente que conoce las profecías, lo están encarneciendo y burlándose. Si el Señor está, mis amados hermanos, guardando silencio. Verso 44. En el verso 44 vemos a los dos ladrones que estaban junto a Jesús. Dice el verso 44, lo mismo le injuriaban también los ladrones que estaban allí crucificados con él, aunque uno después se arrepintió. Amén. Amén. Ahora, mis hermanos, una vez que vemos cómo estos tres grupos de personas desafían a Jesús burlándose, mofándose, pidiendo milagros, queriendo milagros y no queriendo jamás el mensaje, en el verso 45, nosotros vemos, mis amados hermanos, como exponen algunos saluditos, vemos la respuesta de Dios. Mire lo que dice el verso 45. Y desde la hora sexta hubo tinieblas sobre la tierra hasta la hora novena. Pregunta, ¿cuál era la hora sexta para nosotros o cuál es la hora sexta para nosotros? La hora sexta para nosotros es desde las 12 del día hasta las 3 de la tarde. Aunque se cree que el Señor estuvo más de 6 horas en esa cruz. Sin embargo, la hora sexta para nosotros es desde las 12 del día hasta las 3 de la tarde. La versión lenguaje actual dice, desde el mediodía hasta las 3 de la tarde el cielo se puso oscuro. La versión palabra de Dios dice, desde el mediodía hasta las 3 de la tarde toda la tierra quedó en oscuridad. Es decir, en el momento donde el sol está a todo lo que da, mis hermanos, hubo tinieblas. ¿Qué es esto, mis hermanos? ¿Sabe que esto no es casualidad? Esto no es un accidente, ya que cada suceso en el Calvario a nosotros nos dice algo. ¿Qué es esto entonces? Esto es un fenómeno, mis hermanos, que los judíos sabían. Es decir, los judíos sabían que este fenómeno no era casualidad, no era un accidente, sino algo que ya lo habían vivido como una anunciación del juicio de Dios. Ejemplo, número 1, la oscuridad en las plagas de Egipto, donde duró 3 días. Número 2, el profeta Amós profetizó que al mediodía se iba a oscurecer como una anunciación de juicio. Amós capítulo 8 versículo 9 dice, sucederá en aquel día, dice el Señor, que haré que el sol se oculte en medio de día y en pleno día haré que la tierra sea cubierta de tinieblas. Es decir, los judíos sabían que este suceso era algo no normal. Los judíos sabían que este suceso no era casualidad. Los judíos sabían que este suceso no era un accidente. Los judíos sabían que este suceso era una anunciación de un juicio terrible que iba a venir sí o sí en cualquier momento. Dice el verso 45, y desde la hora sexta hubo tinieblas sobre la tierra hasta la hora novena. Es decir, después de que la gente se burló de Jesús, porque Él está crucificado, después de que los fariseos se burlaban de Jesús, después de que los dos ladrones se burlaron de Jesús, aunque uno después se arrepintió, vienen las tinieblas. Los judíos saben que no es casualidad. Y después de todo eso, amados hermanos, cuando vienen las tinieblas,
lo más justo, mis amados hermanos, es que ese juicio cayera sobre estas personas. Eso era lo más justo, porque lo están burlando, porque lo han golpeado, porque está crucificado, porque lo están encarneciendo, porque se están mofando de él. Viene la oscuridad, no como un accidente, sino como una anunciación de juicio. Y lo más justo, mis amados hermanos, es que ese juicio cayera sobre estas personas. Repito, después de que la gente se burlaba de Jesús, después de que los fariseos se burlaron de Jesús, después de que los dos ladrones se burlaron de Jesús, aunque uno después se arrepintió, lo más justo es que ese juicio viniera sobre estas personas. Mas sin embargo, mis amados hermanos, lo que a mí se me hace sorprendente, incomprensible, es que este juicio no está cayendo sobre Roma, no está cayendo sobre Jerusalén, este juicio no está cayendo sobre esos burlones. Este juicio no está cayendo sobre los fariseos. Este juicio no está cayendo sobre los ladrones. Este juicio, mis amados hermanos, está cayendo sobre Jesús. Este juicio está cayendo sobre ese sustituto perfecto. ¿Qué es esto, mis amados hermanos? Esto es la más grande demostración del amor de Dios. Esto es una demostración de la satisfacción de la justicia de Dios, donde el pecado está siendo juzgado en la persona de Cristo. Pastor, es que no es justo. No es justo. ¿Qué no es justo? Lo justo era que nosotros nos hubiéramos ido al infierno. Eso era lo justo. Sin embargo, me sorprende que este juicio no está cayendo sobre Roma, que este juicio no está cayendo sobre Jerusalén, que este juicio no está cayendo sobre los burlones, que este juicio no está cayendo sobre los fariseos, ni sobre los ladrones. Uno se salvó. ¿Te puedes imaginar eso? Una gracia inmerecida. Este juicio, mis hermanos, está cayendo sobre Jesús. Repito que esto es la más grande demostración del amor de Dios. La cruz, mis amados hermanos, muestra qué tan grave es el pecado, donde el amor de Dios no es un amor romántico, donde en ocasiones pensamos que por las pruebas que pasamos llegamos a pensar, ¿será que Dios me ama? Eso es infantil. Estamos en una prueba y ¿será que Dios me ama? Estamos como aquel. ¿Me quiere o no me quiere? 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 ¿Ya me dejó el Señor o no? Ya está conmigo el Señor. El amor de Dios no es un amor romántico. El amor de Dios es un amor sacrificial. Amén. Gloria a Dios. Amén. Gloria a Dios. Decía en una de las prédicas pasadas, ¿verdad? Cuidado y se compre el tal Jesús peluche. No sé si lo ha visto en las redes sociales. Que para que me sienta bien me compro el Jesús peluche y lo abrazo y me dice palabras bonitas. Mis hermanos, ¿qué vemos aquí? Tanta gracia inmerecida a los pecadores. La cruz muestra qué tan grave es el pecado. Repito, donde el amor de Dios no es un amor romántico, donde en ocasiones pensamos que por las pruebas que pasamos llegamos a pensar, ¿será que me ama o no me ama? El Señor te ama.
su gracia y misericordia. Amén, amén. Verso 47. Vamos ahí. Algunos de los que estaban allí decían al oírlo a Elías, llama a este. Qué benignidad del Señor, amados hermanos. Amén. ¿Qué es la benignidad del Señor? Es una mega misericordia. Es como aquel que dice, Dios no existe. Y en vez de que Dios en ese momento le manda un rayo y lo fulmine, el Señor le extiende su misericordia para que se arrepienta. Y es lo que está pasando aquí. Mucha gracia de parte del Señor. Verso 48, y al instante, corriendo uno de ellos, tomó una esponja y la empapó de vinagre y poniéndola en una caña le dio de beber. Verso 49, pero los otros decían, veamos si viene Elías a librarle. Todavía desafiando al Señor. Verso 50, más Jesús, habiendo otra vez clamando a gran voz, entregó el Espíritu. Mis hermanos, a nuestro Señor Jesucristo no le quitaron la vida. El Señor Jesús la entregó. La entregó. Verso 51. He aquí el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo, y la tierra tembló y las rocas se partieron. Y se abrieron los sepulcros y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron. Y saliendo de los sepulcros, después de la resurrección de él, vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. Se cree, mis amados hermanos, que el velo tenía entre 20 metros de ancho por 7 o 10 metros de alto. También se cree que el grosor del velo era como la palma de una mano, donde detrás de ese velo estaban los utensilios que representaban la presencia de Dios. Nuestro Señor Jesucristo, mis amados hermanos, murió a las 3 de la tarde, hora donde los sacerdotes ofrecían sacrificios para la expiación de los pecados del pueblo. Bueno, el hecho, mis amados hermanos, de que ese velo se rompiera de arriba hacia abajo, es que Él hacía la apertura hacia la entrada a esta salvación que venía del cielo por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué más hubo? Terremotos. La tierra tembló. Las piedras se partieron mostrando Dios su poder, algo que los judíos entendían a cabalidad como un juicio. ¿Qué más hubo? Se abrieron los sepulcros después de la resurrección de él. ¿Y qué más hubo? Como exponen algunos eruditos, después de todo eso, Mateo narra la primera conversión gentil después de este suceso. En vez de que el Señor trajera ira, juicio sobre esa gente, fue depositada sobre Jesús, trayendo salvación. Verso 54. ¿Estamos ahí? El centurión y los que estaban con él guardando a Jesús, visto el terremoto y las cosas que habían sido hechas, ¿qué pasó, hermanos? ¿Y qué dijeron? Temieron en gran manera y dijeron, verdaderamente, este era Hijo de Dios. La versión lenguaje actual dice, el oficial romano y los soldados que vigilaban a Jesús sintieron el terremoto y vieron todo lo que pasaba, temblando de miedo, dijeron, es verdad, este hombre era el Hijo de Dios. ¿Qué pasó con ellos? Temieron a Dios y confesaron verdaderamente que Jesús era Hijo de Dios. Históricamente, amados hermanos, se cree que cuando se crucificaba a alguien, que era algo común en ese tiempo, por lo menos el centurión tomaba 12 soldados para realizar la tarea. Por lo cual, esto nos lleva a pensar que estos soldados que lo crucificaron fueron quizá los que lo golpearon a él.
Fueron quizás los que le causaron mucho dolor. Soldados acostumbrados a la violencia, a causar dolor. Bueno, después de todo esto, estos soldados romanos que son gentiles, reciben lo que tú y yo hemos recibido, mis hermanos, una gracia inmerecida. Gracia a los pecadores es lo que vemos aquí. Que en vez de que el Señor derrame su ira sobre los pecadores, derramó su ira sobre nuestro Señor Jesucristo para darnos salvación. Ahora la pregunta es, ¿lo que pasó en la cruz es algo que entendemos? ¿Lo amamos? ¿Lo apreciamos? El apóstol Pablo, amados hermanos, en la carta a los Efesios, después de exponer lo que hizo el Señor por nosotros, por el puro afecto a su voluntad, después hace una exhortación a que la forma como podemos corresponder a esa gracia, a eso que pasó en el Calvario, es amando la palabra, poniéndola por obra. Tú y yo podemos tener mucha información. Mucha información. Pero eso que sabemos, ¿lo amamos? ¿Quién no sabe lo que pasó en el Calvario, hermanos? Mucha gente lo sabe. ¿Pero lo ama? Esa es la diferencia. Manera de aplicación, ponte de pie, hermano. A manera de aplicación. Podemos estar cerca del Calvario físicamente, pero a la vez nuestro corazón lejos. Podemos tener mucha información, conocimiento, pero a la vez no amar lo que conocemos. Sin embargo, un ladrón se arrepintió y el otro no. O podemos ser uno de esos soldados, siendo lo que eran, recibieron una gracia inmerecida. Cierre sus ojos.